Quedábamos el último día en la descripción de la estructura del modelo y tal como se anunció, pues ahora vamos a ver eh, los detalles técnicos de la instrumentación del modelo en Benzin. Veremos en primer lugar las etapas que conviene seguir, de hecho que hemos seguido nosotros para construir modelos de esta naturaleza. En primer lugar, debemos disponer de información estadística de las variables que luego vamos a modelar, lo que llamamos la base de datos. Después haremos la estimación de los parámetros en las ecuaciones de comportamiento. Es una estimación mediante un programa de inferencia estadística. Nosotros concretamente utilizamos el eView, pero en fin, se podría utilizar cualquier otro. A continuación, estas ecuaciones, junto con las definiciones y las variables exógenas, se programan en Benzin, también lo veremos con detalle, y finalmente se elabora una aplicación de DSS que, como se muestra aquí, y repito que veremos manejarla, la veremos en funcionamiento, pues es una combinación del software Benzin y de los libros de Excel. La base de datos. Bueno, vamos a ver el caso de la base de datos construida para el modelo España. Tenemos aquí las variables, las vamos a modelar utilizando acrósticos porque hay muchas y con nombres en ocasiones excesivamente extensos, pero siempre podemos recurrir a este código. Aquí tenemos las variables endógenas del modelo, por ejemplo esta capacidad financiera, en donde se muestran las unidades de medida, cómo se obtiene para los valores históricos y para el futuro, y la ecuación escrita de manera sintética, que esa es la que después nos va a servir de referencia para trasladarla a Benzin, con algunas modificaciones que naturalmente hay que introducir a la hora de escribir en Benzin. Tenemos las variables exógenas, pues igual, por ejemplo, esta, consumo público, resto, pues millones de euros, se obtiene históricamente por la diferencia entre el consumo público, la remuneración de asalariados públicos y los gastos en consumos intermedios del sector público. Y así podríamos ir viendo todas y cada una de estas variables, que como se ve, pues aquí estamos manejando del orden de 90 aproximadamente, y en variables endógenas, pues del orden de 230 aproximadamente. Aquí tenemos los valores de esas variables en columnas. Algunas están desde el año 1986, otras tienen un periodo más corto. Se da una información si la variable es un promedio, es una suma a efectos de la modelación luego en Benzin. Esta es una información que veremos que es importante. Y bueno, se han utilizado colores para lo que hemos denominado condiciones de contorno, pero todas son variables exógenas. Palancas, en este caso, pues estas dos categorías. Algunas variables se construyen en la base de datos, pero luego no se utilizan porque no son necesarias o porque hay reespecificaciones en las definiciones o en las estimaciones de ecuaciones de comportamiento. Aquí se calculan las tasas de variación interanual, en fin, esta es una información complementaria, y esto sí es importante porque los datos están trimestralizados. Como ya dije
anteriormente, el modelo trabaja con datos trimestrales, los procesa así, pero la entrada de datos inicialmente son anuales, aunque hay que trimestralizarlos, y la salida de datos son trimestrales, pero en la aplicación DSS se vuelven a convertir en anuales por suma los que son de suma y por un promedio, por una media aritmética, los que son promedios. Esta es la base de datos, que la voy a cerrar. Y a continuación hablábamos de la estimación de parámetros, que he puesto un ejemplo, se refiere al consumo privado de los residentes en el territorio. Este 10 significa que está en euros constantes, porque las variables, normalmente todas las variables monetarias se expresan tanto en corrientes como en constantes, en volumen. Aquí se ve que se ha ajustado entre 1995 y 2014. Los resultados del coeficiente estimado, todos los signos son adecuados, y la T de student pues es también adecuada, el R cuadrado es 0,98, en fin, el resto de la información, la F de Snedeker, etc. Por lo tanto, esta vemos que es una ecuación que, como se ve, está estimada en logaritmos, tanto en la variable dependiente como en las variables explicativas, renta bruta disponible y activos financieros netos media anual. Bueno, apareció una información de una colega con la cual estamos trabajando en este tipo de modelos y, como verán, pues hoy no le es posible. Lo siento, pero tampoco creo que perturbe demasiado la explicación. ¿Cómo se instrumentan los modelos ya una vez que tenemos estimadas las ecuaciones de comportamiento? Bueno, se ha repetido hasta la saciedad que los modelos se programan en el software Benzin o Benzin. La entrada de datos se fija en un libro de Excel y se importan. Todo esto es lo que veremos operando en la lección siguiente. Pero también, de nuevo, los resultados se exportan a Excel y se muestran en un libro de Excel con numerosas hojas. Ya veremos que hay muchas hojas. Esto es así primero porque los clientes de este tipo de modelos nos lo han pedido así, pero también porque una vez que los datos están en Excel, pues se puede hacer todo tipo de informes, gráficos, etcétera, a voluntad del usuario. La unidad de tiempo es el trimestre, pero los resultados se ofrecen en años. Y vamos a ver algunos ejemplos de la programación en Excel, de los diferentes tipos de ecuaciones de variables que se manejan, tipos de variables. Hay ecuaciones de comportamiento estimadas, como hemos visto, econométricamente. Hay definiciones e identidades. Hay variables exógenas tipo data, tal y como lo entiende Benzin, son variables que se importan. Y una mención especial nos requerirá la instrumentación de ecuaciones de Leontief de la tabla input-output, porque, bueno, aquí hay que hacer operaciones con matrices y esto se puede hacer con Benzin, pero en nuestro caso, en este modelo concretamente, estas operaciones se hacen todas en un libro de Excel. Dejo para más adelante, en otro momento, el que veamos cómo se pueden manejar cálculo vectorial y matricial en Benzin. Si bien es cierto que esto no se puede hacer con el Benzin de aprendizaje, sino que requiere el manejo de variables vectoriales y
por lo tanto disponer de la versión profesional de este software. Aquí tengo el enlace al modelo. Que naturalmente yo tengo que verlo. Esta es la ecuación que hemos visto antes estimada, concretamente esta, el logaritmo del consumo privado de los residentes en el territorio en euros constantes, en dinero constante. Si seleccionamos, pues vemos estos coeficientes que son justamente los que había en la estimación con el software View. El coeficiente de un término independiente, la propensión marginal al consumo con la renta bruta disponible retardada un periodo y con los activos netos financieros. Hay una variable dummy que, pues porque el año correspondiente, que parece que corresponde al año 2014, pues hay un comportamiento errático en esta variable. Por tanto, este es un tipo de ecuaciones de comportamiento, es un ejemplo de ecuaciones de comportamiento. Vamos a buscar, por ejemplo, una variable de definición. Por ejemplo, el valor añadido en euros constantes, en dinero constante. Bueno, esto me permite explicar una cosa que hemos construido en este modelo, porque nos ha parecido oportuno, que hemos dicho que el valor añadido bruto en euros constantes tiene aquí una ecuación del tipo if then else. Si el año, la ñ desaparece por razones que ya sabemos que tienen este tipo de software en anglosajones, o conviene quitarla en todo caso, no es estrictamente necesario, pero esto significa si el año es menor o igual que el último año, ahora veremos, lo voy a poner ya, el último año de 2014, o sea, hasta 2014 es un año histórico. Ponemos el valor histórico, el valor observado. Como se ve aquí, el valor añadido bruto en dinero constante observado no es igual a nada. ¿Cómo entiende esto Benzin? Esta es una variable data. Esto es una variable que se importa del libro de Excel. Pues vuelvo a la ecuación anterior. Cuando el año es inferior al último año histórico del que se pone información 2014, se coge el valor histórico. Y si es superior, se coge el valor estimado, que vamos a verlo aquí. Es una definición, consiste en dividir el valor añadido en dinero corriente por el deflactor. El VAP en dinero corriente, de nuevo tenemos una ecuación del tipo anterior. Si es inferior al último año observado, 2014, toma el valor observado, lo tenemos aquí, y si es mayor, pues tenemos una ecuación de definición. El Producto Interior Bruto menos los impuestos indirectos y el IVA, el impuesto de valor añadido, el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre el medio ambiente, los impuestos de importación, más las subvenciones de explotación y un resto. Un resto que en este caso pues se obtiene con un tipo medio de ese resto multiplicado por el valor añadido retardado un periodo. Hemos tenido que introducir estos retardos para evitar simultaneidades. Este modelo tiene muchísimos bucles
ahora lo podemos comprobar, y se hace necesario porque la instrucción de simultáneos de Benzin no funciona adecuadamente cuando hay muchas simultaneidades. Esta es la explicación de por qué hacemos el modelo en trimestres, porque de esta manera el error que cometemos es relativamente pequeño, incluso en algunos casos no hay ningún error, porque los impuestos puede ser que se devenguen el trimestre siguiente a la generación. Por lo tanto, en este caso ni siquiera existiría ese error, sino que esto sería lo correcto, teniendo en cuenta que este retardo es un trimestre, no un año. Pero lo que estaba diciendo de los numerosos bucles, bueno, voy a elegir cualquiera, por ejemplo este, y bueno, este concretamente no, porque no tiene bucles, pero volvamos a este. Miren, hay 390 bucles, loops. 390. Naturalmente, esto es absolutamente inmanejable si no se dispone de una herramienta como un software de este tipo. Esto nos permite, sobre todo en la fase de construcción, ver dónde hay simultaneidades, y en la fase de uso, pues explicar cómo esos razonamientos que oímos frecuentemente en las tertulias políticas y en los periodistas, pues son muy simplistas. Si se modifica un impuesto, por ejemplo, si se sube el salario mínimo, pues naturalmente que hay un efecto en que se disminuya la demanda de trabajo, pero también hay otros efectos, que es que aumenta la renta bruta disponible y por lo tanto aumenta el consumo, y al aumentar el consumo aumenta el valor añadido, y al aumentar el valor añadido aumenta la demanda de trabajo. ¿Qué efectos predominan? A priori no lo sabemos. Para eso construimos este tipo de herramientas. Voy a terminar ya aquí esta lección, pero comprendo que es una explicación sucinta, que esto daría mucho tiempo de explicación, literalmente horas, y las personas que vean esto y que pueden estar interesadas, pues pueden escribirme y podemos profundizar seguramente en sesiones privadas vía Skype u otro medio. Muchas gracias por la atención y espero verles en el vídeo siguiente, en donde vamos a manejar la aplicación.